La mayoría de los ejemplos son físicos, es decir, la gran mayoría de ellos son físicos que pertenecen al ámbito del mundo científico. Hay un ejemplo también de una mujer en el ámbito científico, dentro de la física, y también algunos ejemplos en la química. Y la gran mayoría son occidentales, salvo dos ejemplos en Rusia, que es intermedio entre Europa y Asia, y el ejemplo japonés. Carl David Anderson fue físico estadounidense. Hijo de un matrimonio de migrantes suecos, estudió en el Instituto Californiano de Tecnología, donde permaneció el resto de su vida profesional. Analizando las fotografías de los rastros de los rayos cósmicos de la cámara de ionización, descubrió en 1932 una partícula a la que llamó positrón, con la misma carga positiva que un potrón y la misma más que un electrón. Su existencia había sido predicha unos años antes por Paul M. Dirac y decir de Carl David Anderson, que fue uno de los principales físicos que realizó al final la fotografía de los rastros de los rayos cósmicos de la cámara de ionización y que él descubrió incluso en 1962 una partícula a la que denominó positrón, con la misma carga positiva que tiene un potrón, e incluso la misma más que un electrón. Son al final en el ámbito de la ciencia como uno de los principales físicos estadounidenses, aunque esto ya había sido predicho por otro también, como fue Dirac, científico, que bueno, pues ambos dejaron huella en la ciencia occidental. Paul Dirac fue físico británico, hijo de un profesor francés de origen suizo. Estudió en la escuela en que impartía clases su padre, donde pronto mostró facilidad para las matemáticas. Cursó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Bristol, interesándose especialmente en el asiduo empleo de aproximaciones matemáticas de que hace uso la ingeniería para la resolución de todo tipo de problemas. Un físico que bueno, se estudió con su padre, porque su padre era profesor, y se decantó por el que vio con mayor facilidad Paul Dirac las matemáticas. De ahí que cursara o cursó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Bristol y finalmente se interesó pues, especialmente en el asiduo empleo de aproximaciones matemáticas que hace uso de la ingeniería para la solución de todo tipo de problemas. Es decir, es como y al final las matemáticas son las que llevan a cabo una serie de problemas que lo van resolviendo en torno a los números y bueno, pues, pero esto incluso es algo ya pues mucho más complejo. William Ramsay o Sir William Ramsay también, como se le conoció, fue químico británico. En 1904 se le concedió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los gases inertes contenidos en el aire y la determinación de su lugar apropiado en la tabla periódica de los elementos. Y una de sus obras es Essays Biographical and Chemical de 1908. Un hombre que recibió el Premio Nobel de Química en 1904 y que descubrió por los gases inertes contenidos en el aire y la determinación de su lugar apropiado en la tabla periódica de los elementos. Ambos dejaron huella en la física y en la química anglosajona. François Lecoq de Bousbacardin fue químico francés, descubridor de los elementos químicos galio, samario y disprosio. A pesar de la importancia de sus descubrimientos, pocos datos sobre él hay, de que su padre fue viticultor y que el propio Bousbacardin trabajó en el negocio familiar antes de ser fascinado por la ciencia. A partir de ahí, en 1859, comenzó a utilizar los métodos espectroscópicos recién desarrollados por Gustav Kirchhoff para buscar elementos químicos en casi todos los minerales que pasaron por sus manos. Una de sus obras es Espectros luminosos y espectros prismáticos en longitudes de onda destinados a los investigadores de química mineral de 1874. Trabajó en el trabajo familiar de viticultor como fue su padre y a partir de ahí se interesó prácticamente por la ciencia, utilizó métodos espectroscópicos recién desarrollados por otro químico alemán, Kirchhoff, para buscar elementos químicos en casi todos los minerales que habían pasado por sus manos. Y de ahí dejó la obra, pues muy importante en el ámbito científico, dentro de la química francesa. Gustav Kirchhoff fue físico alemán, estrecho colaborador del químico Robert Bunsen, aplicó métodos de análisis espectrográficos basados en el análisis de la radiación emitida por un cuerpo excitado energéticamente para determinar la composición del Sol. Y una de las obras es Vorlesungen über Mathematik
Physique de 1876-1894. Bueno, él habló de los análisis espectrográficos gracias a la colaboración de Bunsen, otro químico también. Walter Bott fue físico alemán, obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954, lo compartió con el británico Max Born por sus investigaciones en el desarrollo de la espectroscopia de coincidencia y su aplicación en el estudio de los rayos cósmicos y otras radiaciones penetrantes. Los dos dejaron huella en el ámbito físico germánico. Victor Franz Hess fue físico austriaco, estudió en Graz, donde obtuvo el título de doctor en 1906, trabajó como ayudante del Instituto de Radiología en Viena y pasó en 1925 a ser profesor de la Universidad de Graz, donde él había obtenido anteriormente el título de doctor. Y también fue profesor, aparte de la Universidad de Graz, en Innsbruck. En 1928 marchó a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Fordham. La gran mayoría de los europeos, la subida, por ejemplo, cuando lo del Anschluss, esto lo comento yo, siendo historiador, esa unión entre Alemania y Austria, y la subida al final de Dollfuss, del dictador austriaco, que por cierto, Dollfuss fue asesinado, que fue, bueno, dictador en Austria, y a partir de ahí, bueno, pues se unió el Anschluss, que fue la unión, lo que he dicho, Alemania y Austria. Muchos de los intelectuales austriacos, alemanes, con la subida al poder de Hitler se tuvieron que marchar afuera de Alemania y bueno, en su mayoría fue a Estados Unidos, en su mayoría, aunque bueno, otros se fueron a Europa también. Ludwig Boltzmann fue físico austriaco, cuyas aportaciones en el campo de la teoría cinética de gases marcaron el desarrollo posterior de diversos campos de la física. Su novedosa aplicación de métodos probabilísticos de la mecánica permitió una fundamentación teórica de las leyes fenomenológicas de la termodinámica y marcó el camino para el desarrollo posterior a la termodinámica del no equilibrio. Un hombre que dejó huella y que estudió la teoría cinética de los gases en torno a esa forma dentro del ámbito de la física. Aunque él también llevó a cabo métodos probabilísticos a la mecánica que permitió una fundamentación teórica de las leyes fenomenológicas, es decir, la fenomenología que también está en el ámbito filosófico y dentro también de la física y de las ciencias, de la termodinámica. Y luego marcó camino para el desarrollo posterior de la termodinámica del equilibrio. Una de las obras de Boltzmann es Escritos Populares de 1905. Dmitri Ivanovich Mendeleev fue químico ruso. Se le debió una primera formulación de la ley periódica. Las propiedades de los elementos se repiten periódicamente en función de su peso atómico, así como la representación gráfica de la misma en forma de base de la actual tabla periódica de los elementos. Él fue uno de los descubridores o de los principales descubridores de lo que hoy en día es la tabla periódica, de que cada átomo o cada elemento tiene una serie periódica que se va repitiendo dependiendo de su peso atómico. De ahí, como se dice, la representación gráfica de la misma forma de tabla, que sería la tabla periódica. Pues está el hidrógeno, por todos los elementos que son del ámbito científico y químico. Hideki Yukawa fue físico japonés. Tras licenciarse en la Universidad Imperial de Kioto en 1929, empezó a desempeñar allí tareas de docentes, hasta que en 1963 se trasladó a la Universidad Imperial de Osaka, donde trabajó como profesor ayudante entre 1936 y 1939 y obtuvo el grado de doctor en 1939. Una de las obras es Modelos y métodos en la teoría mesónica. Un hombre o un intelectual científico que fue importante en el ámbito de la ciencia oriental y más concretamente en Japón. Aparte de todos los ejemplos que he nombrado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Japón, bueno, pues también voy a nombrar algunos ejemplos más en el continente europeo. Otto Hahn fue químico alemán, descubridor de la fisión nuclear. Lise Meitner fue física sueca de origen austriaco. Enrico Fermi fue físico nuclear italiano y una de las obras es Elementary Particles de 1951. Y Otto Robert Frisch, que fue físico austriaco, nacionalizado británico y sobrino de Lisa Meitner, también fue uno de los físicos más importantes de la cultura anglosajona. Y la obra de Otto Robert Frisch es Trabajando con átomos. Luego, para que se diga que incluso sobrino y bueno,
bueno, familiares o tía y sobrinos no se pueden ayudar en el ámbito científico, bueno, muchos de ellos, sobre todo Lisa Meitner, a ser tía de Otto Robert Fried, bueno, pues se ayudaron e incluso, bueno, pues ambos dejaron huella, tanto tía como sobrino, en la ciencia europea. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo científico, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.